Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia. Hermanos, esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Manténgase firmes para no caer de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les digo, si ustedes se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. Les vuelvo a insistir, todos los que se circuncidan están obligados a observar integralmente la ley. Si ustedes buscan la justicia por medio de la ley, han roto con Cristo y quedan fuera del dominio de la gracia. Porque a nosotros el Espíritu nos hace esperar por la fe los bienes de la justicia. En efecto, en Cristo Jesús ya no cuenta la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por medio del amor. Palabra de Dios. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Que llegue hasta mí tu misericordia, Señor, y tu salvación conforme a tu promesa. No quites de mi boca la palabra verdadera, porque puse mi esperanza en tus juicios. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Yo cumpliré fielmente tu ley, lo haré siempre, eternamente, y caminaré por un camino espacioso porque busco tus preceptos. Tu misericordia, Señor. Me deleitaré en tus mandamientos que yo amo tanto. Elevaré mis manos hacia tus mandamientos y meditaré en tus preceptos. Llegue hasta mí tu misericordia, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un fariseo invitó a Jesús a cenar a su casa. Jesús entró y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que no se lavara antes de comer. Pero el Señor le dijo: así son ustedes los fariseos, purifican por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de voracidad y perfidia. Insensatos, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna lo que tienen y todo será puro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, como dice San Pablo en la primera lectura, nosotros fuimos hechos de Cristo y por lo tanto ya para quienes somos de Cristo no hay circuncisos ni incircuncisos. Y esto lo dice Pablo a los cristianos de Galacia porque sigue esta polémica del cumplimiento de las normas de la ley. Entonces San Pablo le dice, bueno, si ustedes quieren cumplir, se circuncidan, se están sometiendo a la ley, pero sepan que de algún modo están renunciando a la libertad que Cristo les alcanzó, de algún modo están renunciando a Cristo. Recordemos que San Pablo siempre es tan taxativo. Hoy hay quienes pretenden vivir una y otra cosa, hay grupos judíos que aceptan a Jesús como Mesías y aun cuando son circuncidados también quieren ser cristianos, digamos, ¿no? Bueno, están ahí en un proceso un poco especial, pero ciertamente que San Pablo predicaba según lo que conocía y lo que vivía hasta ese tiempo. Nosotros somos testigos que con el paso de los años tantas circunstancias cambian y esas circunstancias también deben ser iluminadas por el Evangelio, no porque se licúe el Evangelio, porque a veces hacemos juicios así como que, bueno,
si ahora se contempla esto o se ilumina aquello otro, bueno, entonces la exigencia del Evangelio sigue siendo siempre la misma. Y es una exigencia que no tiene que ver con el cumplimiento estricto de la ley y de lo exterior, sino es una exigencia mucho más fuerte que el cumplimiento de las normativas. Porque uno podría cumplir todas las leyes y quedarse tranquilo, pero en realidad el Evangelio nos pide que nosotros vivamos según el Espíritu. Y el Espíritu no tiene límite. No es que yo hago tal cosa y tal otra y ya cumplí. No es que hago hasta tanto, como cuando le pregunta Pedro a Jesús, ¿hasta cuánto tengo que perdonar? No es hasta cuánto, siempre. Entonces, claro, es mucho más exigente, aunque pareciera, a nuestro modo de ver muchas veces más exterior, que es como menos exigente que la ley. No, la ley se queda con la formalidad, con lo exterior, y por eso Jesús le reprocha a este hombre que lo invitó a comer, este fariseo que lo invitó a cenar a su casa. Fíjense que no le dice nada, se habrá dado cuenta, bueno, Jesús primero, o por el modo de mirar o porque ya podía leer la conciencia de los otros, les dice: así son ustedes, Pero no es que lo rete, sino le dice insensatos, como diciendo, ¿cómo no se dan cuenta que aquel que hizo el exterior también hizo el interior? ¿Cómo cuidan tanto la purificación de lo exterior? Y por eso hace referencia a las copas, a los platos, porque esto ya viene desde el Levítico, todas las normas de higiene que eran puestas o elevadas a la categoría de normas religiosas, cuando en realidad son solamente normas sanitarias, pero en una cultura donde no había distinción entre la ley o los consejos más sanitarios y los religiosos, todo formaba parte de la misma enseñanza, ¿no es cierto? Entonces Jesús le advierte esto: miren que ustedes se están quedando con esto y no están dando importancia a lo que es más esencial en la vida. Y eso nos pasa también a nosotros, ¿no? Muchas veces nos volcamos hacia muchas cosas externas y cuidamos de ellas, y no cuidamos nuestro propio interior o el de nuestros hermanos, ¿no? Muchas veces cuidamos a nuestros hijos o cuidamos a nuestros padres, fijándose que no les falte nada para que puedan vivir con comodidad o con salud, con los remedios. Y está muy bien que lo hagamos, pero eso no nos debe hacer olvidar nunca que hay otro bien mucho más grande, que es el que va a perdurar a través del tiempo. Y a esto apunta Jesús cuando les dice que son unos insensatos. El que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Den más bien como limosna lo que tienen, y esto los hará puros. Lo que quiere decirle Jesús es esa caridad que brota del corazón, en bien de los otros. Esto los va a hacer más puros que lavarse las manos o lavar las vasijas o las copas. En este tiempo donde nosotros estamos tan obsesionados y está bien que nos cuidemos, no estoy haciendo una apología en contra de los cuidados propios que esta pandemia nos exige, pero a veces hemos puesto tanto el cuidado en nuestra salud que, bueno, hoy en día van emergiendo en los medios de comunicación todos los daños colaterales que hemos venido sufriendo a propósito de este tipo de vida que el cuidarnos de esta manera nos exigió. Por eso le pedimos al Señor que nos ayude a ser equilibrados y nos ayude a ser justos con nosotros mismos, con los demás, nos ayude a volver a poner las cosas en su lugar, a hacer una escala de valores, sabiendo que todo depende en el fondo de nuestra libertad y de nuestra conciencia, ¿no? Hoy estamos celebrando a la Virgen de Fátima en su última aparición. Esta manifestación de la misericordia de Dios que le permite a su madre manifestarse de tantos modos distintos, y en esta última aparición, donde tantos pudieron contemplar los signos. Sin embargo, miren, no sé cuántos miles había, dice, viendo ese día, ¿no?
si aquellos se hubiesen convertido por los signos que vieron, esa multitud seguramente hubiese arrastrado la conversión a tantos miles o millones. Sin embargo, seguimos luchando para tratar de convertirnos, porque en el fondo hay un lugar, digamos, un espacio en el que Dios no puede meterse, no porque no pueda, sino porque no quiso poder meterse, que es nuestra conciencia y nuestra libertad. Por eso en el Evangelio muchas veces dice, acordémonos de la parábola de aquel hombre que le pide volver a la tierra para que sus hermanos se conviertan, y él les dice, aunque vean un muerto resucitar, si no quieren no se van a convertir. Aunque veamos a la Madre de Dios en medio del cielo y todos los signos, si no queremos, entonces le pedimos a la Virgen que ella nos ayude primero a convertirnos nosotros, ¿no? Porque en general muchas veces nos pasa como este fariseo que está más atento a lo que el otro hace o lo que el otro dice, a cómo el otro se comporta, que a sí mismo. Por eso mira con esta mirada de juicio a Jesús que no se lava antes de comer. Bueno, le pedimos a la Virgen que nosotros nos miremos primero a nosotros, ¿no? Y que purificado nuestro interior nos convirtamos y que esa conversión se traduzca en un testimonio tal que arrastre a otros, que no verán quizás los prodigios del sol de aquel 13 de octubre, pero ojalá vean nuestra entrega, nuestra caridad, y esto los mueva más que los astros del cielo. Que así sea.